Hola a todos chicos, ¿qué tal? Bueno, el vídeo de hoy, el que os quiero mandar, es básicamente porque me pedisteis que explicara un poco cómo hacer resúmenes y creo interesante hacer este vídeo porque es un contenido que os va a ayudar. Así que nada, como no me mandasteis ningún documento para resumir algún contenido, pues he cogido una ley, ¿no? La Constitución Española, que es la más común a todos, como me dijisteis así algún contenido común, pues os he cogido esta. Pero bueno, ya os digo que según el contenido depende cómo vayas a orientar el resumen, ¿vale? Porque, bueno, de una ley se puede resumir, pero depende también el tipo de examen que vaya a ser. Como pues prácticamente todos los que me pedisteis fue orientado a un examen tipo test, lo que hay que tener en cuenta son palabras clave y cuál es la forma de hacer el examen tipo test. Porque en diferentes oposiciones, o a lo mejor si yo tuviera que hacer un examen o si lo tuviera que plantear otra persona, las preguntas no preguntarían lo mismo, ¿verdad? Es decir, se irían a cosas diferentes. Pues a lo mejor uno pregunta, ¿sobre qué va el artículo 1 de la Constitución? O a lo mejor otro dice, ¿cuál es la forma política del Estado español? Es decir, o bien el contenido o bien de lo que va el artículo en general, ¿vale? Es decir, se pueden ir mucho más a lo particular o mucho más a lo general. Por eso, lo primero que deberíais hacer es cogeros los exámenes oficiales de vuestra oposición, de los exámenes que vayáis a hacer, los exámenes que se han hecho los años anteriores y que veáis cómo suelen preguntar, ¿vale? Es decir, ¿para qué me voy a estudiar el nombre o de qué va cada uno de los artículos? ¿De qué me sirve saber que en el artículo 5 se habla de la capital del Estado si realmente eso no se pregunta? ¿Vale? Es decir, me tengo que saber que la capital es la villa de Madrid. A lo mejor lo preguntan así o lo preguntan de otra forma. Por eso, lo primero de todo, identificar cómo o hacer ese análisis para que sepáis después cómo orientar el resumen o incluso el esquema. Es lo más básico y es lo que va a hacer que un contenido resumido esté bien orientado o no, ¿vale? Y que lo podáis optimizar. Eso lo primero. Lo segundo, pues bueno, os comenté que dos actividades principales para hacer un buen resumen y un esquema es leer y subrayar, ¿vale? Leer, lógicamente, yo siempre recomiendo que cuando empiezas a estudiar una ley o lo que sea, fijaos, aquí cómo la vemos, ¿vale? Esto es el BOE. Y esto se ve fatal, es decir, esto es como si estás, yo siempre pongo un ejemplo que imagínate que estás en una calle de Madrid, ¿vale? En una calle por ahí yo qué sé, del centro, de Chueca, por ahí, ¿no? Y que no sabes ni dónde estás perdido, ¿vale? Esto es como si estuvieras aquí, estás dentro de una ciudad gigante que no sabes por dónde moverte. Sin embargo, imagínate que tuvieras un aparato que te hiciera subir, elevarte, como yo que sé, un helicóptero, cualquier aparato, ¿no? Y que te hiciera poder ver la ciudad desde arriba, como si te metieras en Google Maps, ¿no? Vale, pues eso lo hacemos con esto, con el índice. Desde aquí estamos viendo desde arriba todo nuestro tema. En este caso, la estructura de la Constitución. Si no tenéis la estructura del tema, lo primero es que os hagáis la estructura del tema, porque vais a ver mucho más claro de qué va ese tema y las partes en las que se separa, dónde debéis incidir más, y en ese análisis que habéis hecho del tema podéis decir, vale, pues de esta parte de aquí, la primera de todas, esta de aquí pregunta muchísimo, y este de aquí a lo mejor no pregunta nada, pues esto yo me lo quito de en medio y ya no lo tengo que resumir. Esa es la principal actividad que yo haría para resumir. Fijaos que estoy haciendo un trabajo previo, porque puede ser que me ahorre, pues fijaos, en muchas oposiciones lo que pasa en concreto es que estos artículos no se preguntan nunca, ¿vale? Pero yo sí que tengo que saber que dentro del título primero se clasifican una serie de capítulos y dentro del capítulo segundo hay una serie de secciones y que la sección primera es la más importante de todas, pero que estas dos, que son derechos como más secundarios y los principios rectores, pues no se preguntan nunca. ¿Para qué me voy a hacer yo un resumen o para qué me voy a estudiar esto? Lo descarto. Fijaos, ese análisis me ha quitado un montón de artículos de en medio y al final el resumen se traduce en eso, ¿no? En
quitar información irrelevante y quedarnos con la óptima. Eso es lo principal. Siempre que yo hago un resumen de algo, lo tengo que reducir, si no, pues 3/4 partes, por lo menos la mitad, ¿no? Pues bueno, haciendo ese trabajo previo, pues ya sabes la estructura, ya lo ves desde arriba y puedes analizar mucho mejor el contenido y saber en lo que te tienes que centrar. Una vez que ya sabemos en lo que nos tenemos que centrar, pues vamos a imaginar que aquí estamos en el artículo 1 y hemos dicho que sí, que ese artículo se pregunta mucho, ¿vale? Por lo que sea. Pues bueno, yo os lo he puesto por aquí ya en lo que es el artículo y he hecho un pequeño resumen. Al final, el resumen lo puedes hacer como te dé la gana. Yo lo he puesto así para que lo veáis como más estructurado, más separado, porque a mí me encanta estructurar las cosas, verlas separadas, verlas claras. Si estoy hablando de constituir algo, quiero saber qué constituyo y que no haya aquí al lado más información que me haga perder el foco de lo que es, ¿vale? Porque así, fijaos, que de un simple vistazo no estoy viendo lo que me está queriendo decir, salvo que subraye. Pues por eso os he dicho que algo interesante sería subrayar, ¿no? Pues aquí veo que se constituye en algo. Vale, pues no sé, se podría, por un lado, el verbo y esa constitución en algo. Es decir, podéis utilizar 1000 formas diferentes de hacerlo. Aquí, propugna, pues igual, pues lo subrayo. ¿Y qué es lo que propugna? Pues los valores superiores, que son ¿cuál? Pues estos de aquí. Y ya está. Bien, pues yo esto lo traduzco, en vez de hacerlo así, voy a hacerme un resumen o voy a hacerme pues esa estructura. Que ya os digo que esto lo podemos hacer en este resumen o podemos transformarlo en un esquema. Al final el esquema es más complejo, ¿no? Porque requiere más creatividad, requiere pues más distribución del espacio, pero luego queda mucho mejor. Ya os digo, si no tenéis mucho tiempo, iros a un resumen de este tipo. Fijaos, valores superiores, pues nos dice, perdón, lo que he hecho aquí principalmente, que a lo mejor, pues en un momento dado vosotros podéis o no entenderlo, pero lo que he hecho es cada uno de los apartados del artículo darle un sentido. Vale, pues aquí el primero habla de los valores superiores, el segundo de la soberanía nacional, el tercero de la forma política. Vale, pues los valores superiores. Yo al final me he cogido las palabras clave y he quitado la paja, el contenido que es innecesario al final saberme, ¿no? Pues yo sé que España se constituye y que propugna algo, ¿no? Pues vale, se constituye en un Estado social y democrático de derecho. Bien, como es para nosotros el resumen, siempre me gusta acortar mucho las palabras, siempre que pueda, ¿vale? Esto, como es algo, como si dijéramos ya no sé cómo deciros, como algo muy típico ya, es que una vez que te lo sabes, pues ya directamente con ver la frase ya lo repites, o por lo menos para mí, ¿no? Si vosotros no, pues poned las palabras enteras, porque si no, no vais a saber qué son pues las siglas que os inventéis o los agrónimos o lo que sea, ¿no? Pues bueno, es un Estado social y democrático y aquí pues siempre el derecho lo suelo poner así, ¿vale? Luego a nivel profesional, o sea, si quieres crear un contenido como nosotros, pues todo esto no se suele hacer porque tienes que mirar al público en general, pero si es para ti, a mí me encanta hacerlo así porque fijaos todo el espacio que me ahorro. ¿Y qué propugna? Valores superiores del ordenamiento jurídico, aquí normalmente se pone así, ¿vale? OJ, y en mayúscula. Vale, pues son libertad, justicia, igualdad y pluralismo político. Aquí podría haber hecho algo parecido. Pues libertad, justicia, igualdad y pluralismo político. Fijaos que si me es fácil recordarlo, pues directamente con 2 líneas me he ahorrado un montón de espacio. Pero bueno, me gusta más verlo así, tipo lista. Incluso pues podríamos ponerlo en numerado, porque a veces pues suelen preguntar cuál es el segundo valor del apartado primero del artículo 1 y tal. Preguntas un poco rebuscadas y tontas, pero bueno, pues de esa forma te los aprendes en orden. Incluso pues ya podéis utilizar reglas mnemotécnicas, fijaos que empieza con una L, una J, una I, una P, pues no sé, buscarle algún tipo de relación que os haga recordarlo en este orden. Y luego, pues bueno, soberanía nacional recae en el pueblo, del que emanan los poderes. Al final, en un resumen, os tenéis que saber un poco el contenido, ¿vale?
no queda otra, pero una vez que os lo vayáis a repasar, pues ya únicamente es ese análisis de la soberanía nacional, rey, pueblo, y del pueblo emanan los poderes. Lo podéis poner de otra forma, pues podéis poner otra flecha o lo que sea, ¿vale? Como sea más sencillo, después identificarlo a vosotros. Y que la forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria. Punto. Así se resume un contenido, si es que no queda otra. Aquí, pues si quisierais resumirlo, pues también lo podríamos hacer algo sencillo, porque, pues bueno, podríamos poner que la Constitución española, incluso, pues podríamos poner fundamenta en la, pues es indisoluble, como es interesante esa palabra, pues la ponemos, ¿no? Y es en la indisoluble unidad de la nación española. Esto, vale, lo he escrito mal. Ya está, con 4 palabras podríais hacerlo. Nos dice patria común e indivisible de todos los españoles y garantiza el derecho a la autonomía. Vale, pues otro verbo aquí importante, garantiza. Aquí, una vez que hayáis estudiado mucho la Constitución, pues sabréis que los verbos son muy importantes porque muchas veces nos dice que se constituye, otro fundamenta, otro que se garantiza, otro que se protege, así, ¿no? Y en muchos exámenes oficiales nos la intentan colar por ahí. Esto creo que es lo básico para poder resumir cualquier contenido. Así que, pues, podríamos seguir resumiendo y si me enviáis algún contenido y tal, podríamos hacer alguna prueba. Pero ya os digo que estos son los trucos y es la base para poder resumir. Luego queda el trabajo pues, de cada uno, ¿no? Y los truquillos que utilice y las formas y en fin, cómo quieras representarlo. Pero es que no queda otra, ¿vale? Nada más, cualquier duda me lo vais comentando por el grupo, ¿vale? Venga, un abrazo.